Hey, ¿qué onda? Yo soy Diego Segura y en este video vamos a hablar acerca de la pornografía, así que quédate conmigo. ¿Tú sabías que en Estados Unidos la industria pornográfica factura más que Hollywood? ¿Sabías que por lo menos hay 300 estudios que se dedican a la filmación de películas pornográficas, lo cual genera miles de millones de dólares? ¿Sabes cuál es la hipocresía del porno? Que el estado de Utah en Estados Unidos es el estado más religioso. Sin embargo, la Universidad de Harvard hizo un estudio para ver cuál era el lugar en donde se veía más pornografía en los Estados Unidos y Utah resultó ser el estado más pornográfico de todos. Entonces, pues por un lado es el estado más religioso y por otro lado es el estado que más pornografía ve. Durante la época franquista fue donde más censura pornográfica ha habido en la historia. En la industria pornográfica, usualmente cuando las personas son de edades muy diferentes, es lo que más le llama la atención al público. Por eso es que los videos más descargados en los sitios pornográficos son los que son con hombres muy grandes con mujeres muy jóvenes. ¿Sabías que hay pornografía para ciegos? La canadiense Lisa Murphy lanzó una revista llamada Tactile Minds, que básicamente es una revista pornográfica para ciegos que funciona por medio del braille y tiene un costo de $230, el cual incluye imágenes desde pechos hasta penetraciones. ¿Tú sabías que cuando un hombre ve pornografía no se fija tanto en la penetración, se fija más en los gestos que hace la mujer al momento de tener relaciones? ¿Tú sabías que el porno lésbico es la categoría preferida de las mujeres en los sitios pornográficos? ¿Sabías que el porno gay masculino es la segunda categoría que más ven las mujeres en los sitios de pornografía? El porno gay masculino es la segunda categoría que más ven las mujeres en los sitios pornográficos. La primera película pornográfica con créditos se filmó en 1971 y se llama Boys in the Sun. ¿Sabías que existe una revista dedicada exclusivamente al estudio de la pornografía y se llama Porn Studies? La primera modelo de Playboy fue Marilyn Monroe. En la revista de Playboy, la mujer que más ha aparecido es Pamela Anderson. ¿Sabías que hay más de 255 millones de sitios pornográficos en internet? ¿Sabías que en el año 2007 Disney Channel por error transmitió un programa pornográfico en lugar de transmitir el programa para niños Manny a la obra? ¿Sabías que existe un museo dedicado exclusivamente a la pornografía y está en Barcelona? Este museo se llama el Museo del Erotismo. Una actriz porno gana entre $700 y $800 por una escena de chica con chica. Una actriz porno gana entre $900 y $1000 por escena de mujer con hombre. Una actriz porno gana entre $1200 y $2500 por una escena con dos o más hombres y va incrementando aproximadamente $200 por cada hombre adicional. Un actor porno gana entre $300 y $400 por escena. ¿Sabías que el primer autor pornográfico de la historia se llamaba Parrasio? La prostituta Teodora fue la primera modelo pornográfico de la historia al ser pintada por Parrasio en la época de Sócrates. La primera película pornográfica de la historia que se pudo distribuir de manera legal en los Estados Unidos se llamaba Mona y fue filmada en los años 70. ¿Sabías que la película pornográfica más taquillera de toda la historia se llama Deep Throat y generó tantos ingresos que muchos la comparan con el nivel de Titanic, E.T. y Blancanieves y los siete enanitos? ¿Sabías que el actor porno Rocco Siffredi ha participado en más de 1300 películas pornográficas, teniendo relaciones sexuales con más de 4000 mujeres? ¿Sabes que la película pornográfica de El Confesionario se grabó en una iglesia cristiana? Y esto fue porque llegaron con el padre, sacerdote, y le dijeron que le alquilaban la iglesia para filmar una película. La cuestión está en que nunca le dijeron qué tipo de película era y como al padre le dieron bastante dinero, pues la rentó. Ya tiempo después se enteraron y clausuraron el lugar. Ya no se permitió dar misas ahí otra vez. En el año 2006 en España se popularizó tanto un tipo de pornografía en el cual hombres iban caminando por la calle y le pedían a mujeres aleatorias que tuvieran relaciones con ellos por dinero, que muchas mujeres ya les daba miedo que llegaran a hablarles desconocidos porque pensaban que era para esto, ¿no? Para pedirles que tuvieran videos de relaciones sexuales con ellos por medio de pagarles. ¿Sabías que el actor pornográfico John Holmes estaba tan obsesionado con su miembro que él mandó pedir con su abogado muy específicamente que cuando él falleciera lo cremaran no a él, sino a su pene en concreto, porque le daba bastante miedo
que utilizaran su miembro para algún fetiche o para guardarlo de colección. Entonces, en su trauma, él estipuló que por favor se cercioraran que quemaran su miembro. No importaba tanto él, pero su miembro, ese sí tenía que ser muy vigilado. Tú sabes que los nombres de los actores y de las actrices porno en realidad no son sus nombres verdaderos, sino que cada actor y cada actriz escoge un nombre artístico. ¿Sabías que la actriz porno Yona Staller era muy conocida por tener rumores que tenía siempre relaciones con animales? El sitio pornográfico de Pornhub en 2015 se declaró como el sitio número 1 en todo el mundo para ver pornografía. ¿Sabes cuál es la hipocresía pornográfica de los japoneses? Bueno, esta hipocresía básicamente es que ellos prohíben en los videos mostrar genitales. Sin embargo, en Japón se crean y se consumen las escenas pornográficas más denigrantes para las mujeres que existen en el mundo, donde usualmente humillan a la mujer bastante feo y la degradan. ¿Sabías que en el cine clandestino porno hay videos donde salen príncipes, sobre todo en Italia? ¿Tú sabías que Sylvester Stallone, el actor principal de la película de Rocky, era actor porno a sus 23 años? De acuerdo con una investigación del consumo de pornografía, una muy gran cantidad de los videos pornográficos que se consumen se hacen en horarios laborales. El acrónimo MILF, por sus siglas traducidas desde el inglés, significa mamá que me follaría. El término MILF se refiere a una mujer madura que mantiene un aspecto físico sexualmente atractivo. ¿Tú sabías que el 25% de los videos pornográficos en los Estados Unidos se relacionan con MILF? El género MILF nació porque hace muchos años había actrices porno, pero una vez como fueron madurando, para que no se quedaran desempleadas, abrieron esta categoría MILF, que muchas veces son de actrices porno que ya llevan muchos años en la industria pornográfica. ¿Sabías que cuando un actor o una actriz porno se cambian de género erótico, se tienen que cambiar también muchas veces el nombre? En el cine porno hay un trabajo que se llama ser estimuladora, cuya única función es que durante el rodaje de las películas pornográficas se encargue que los actores porno no pierdan la erección. A pesar que el domingo es un día familiar y es el día del Señor, en domingo es cuando más pornografía ven las personas. En Australia está prohibido que las actrices porno no tengan tetas grandes porque dicen que esto incita a la pornografía infantil. Por eso está totalmente prohibido. El 62% de las actrices porno están dispuestas a tener sexo anal. Sin embargo, solo el 30% de las mujeres que no son actrices porno están dispuestas a tener sexo anal. Hay algo que se llama fluffer, que básicamente es la última escena de una película pornográfica. En el cine porno, los encargados de hacer que no se pierda la erección pueden ganar $150 por escena. ¿Sabías que Jackie Chan fue actor porno en sus inicios? En la industria del porno, en el año 2001 estaban muy preocupados porque decían que ya se había descontrolado la pornografía, pues había 70,000 sitios pornográficos en internet. Hoy hay más de 4.2 millones tan solo en los Estados Unidos. Los actores porno se inyectan en el miembro una sustancia llamada Caberject para no perder la erección mientras hacen los videos. ¿Sabías que los sultanes de Dubái viajan exclusivamente a Estados Unidos porque en Estados Unidos hay tantas agencias de porn stars y de prostitutas A1 que eso les hace ir desde Dubái hasta Estados Unidos solamente para pasar un buen rato? La pornografía se define como los contenidos eróticos y sexuales que tienen como objetivo excitar a la persona que los consume. Por ley, la pornografía está totalmente prohibida para menores de edad. Por ley, el consumo de pornografía está totalmente prohibido para menores de edad. ¿Tú sabías que el porno puede ser tan adictivo como la droga? Cuando una persona deja de ver pornografía y ya es adicta a la pornografía, puede empezar a tener síntomas del síndrome de abstinencia. Cuando una persona ya es muy adicta a la pornografía, puede tener problemas sociales. La exactriz porno Vanessa Belmont, una vez que se retiró del cine pornográfico, decía que estaba tan asqueada de esa industria que decidió fundar una página que se llama antipornography.org. Muchas exactrices porno han confesado que tienen problemas para casarse o para tener hijos una vez que se retiran de la industria del porno. Muchas veces dicen que les da mucha vergüenza que sus hijos alguna vez vean sus videos. Lo que aparece en los videos porno muchas veces es mentira. De hecho, si una persona pudiera hacer lo que sale en los videos pornográficos constantemente, pudiera llegar a tener muchos problemas físicos
y podría lastimarse y tener fracturas. El hecho de practicar sexo con la intensidad y frecuencia que requieren los videos pornográficos puede llegar a tener consecuencias físicas en las personas. Muchas veces los actores porno no se quieren poner ningún tipo de protección para los videos porque dicen que baja la calidad, y por eso es que tienen tantas enfermedades de transmisión sexual. ¿Sabías que 2/3 partes de los actores porno tienen herpes? La industria del porno mueve miles de millones de dólares. ¿Sabes que el volumen de negocio de la industria del porno es de 100,000 millones de dólares? Eso es 10 veces más que Hollywood. Las actrices porno cobran entre 600 y 2,000 dólares por escena, dependiendo si es, por ejemplo, de una mujer con un hombre o de una mujer con muchos hombres. Pueden ser 4 o 5 hombres. En la industria del porno, el rol de género es totalmente opuesto y las mujeres son las que ganan más y los hombres no ganan casi nada. Cuando un actor porno quiere ganar más dinero, la única alternativa que le queda es cambiarse al cine gay, porque ahí es donde les pagan más. A partir del siglo XX se detonó la pornografía a tal grado que muchas personas lo empezaron a considerar su hobby. La película pornográfica más rentable de toda la historia se llama Deep Throat y fue inspirada gracias a los hippies con su lema de amor y paz. Lo que detonó la industria de la pornografía fue la revista Playboy. Cuando se lanzó esta revista, los hombres ya no volvieron a ser los mismos. ¿Sabías que existen dominios exclusivos para ver pornografía? Son los que terminan con .xxx. ¿Tú sabías que en el año 2010 se aprobaron los dominios exclusivos para ver pornografía? Y estos son los que terminan en .xxx. ¿Tú sabías que en el año 2015 los mexicanos vieron en el sitio pornográfico de Pornhub más de 4,400 millones de horas de videos? ¿Sabes lo que significa un gangbang? Pues la traducción literal en español significa polvo en grupo. En el cine porno, un gangbang es básicamente cuando una mujer mantiene relaciones con más de 2 hombres. ¿Sabías que existe una película pornográfica que se llama El Exorcista? Y esta película pornográfica se basó en la película de terror del Exorcista, pero con menos ropa y con menos sustos. Actualmente existen más de 4,2 millones de sitios pornográficos en internet. La talla promedio de brasier de una actriz porno es 34B. No importa a qué hora veas este video, en este instante hay 30 millones de personas viendo pornografía. La pornografía gratuita representa el 90% de toda la que se consume y la de pago solamente representa el 10%. ¿Sabías que en Canadá se encuentran los principales corporativos de las industrias pornográficas? El 3% de las personas ve pornografía en el trabajo. Actualmente hay mucho problema en el cine porno, pues los actores ya no quieren usar preservativo y se están contagiando de muchas enfermedades. En el cine porno, la cara de la actriz es lo más importante, pues los hombres se excitan con sus gestos. El porno lésbico y el porno gay masculino son los dos géneros más buscados por internet en las mujeres. El porno lésbico y el porno gay masculino son las dos categorías que más buscan las mujeres en internet. Los videos pornográficos más buscados en América son los relacionados con adolescentes y con madres maduras. El actor porno más famoso de la historia y más pequeño de la historia fue Holy One, que medía tan solo 1 metro con 20 centímetros. La actriz porno Lisa Sparks tiene el récord mundial de haberse acostado con más hombres en 24 horas. Fueron un total de 919 hombres, haciendo un promedio de 2 minutos con cada uno. El actor porno Ron Jeremy tiene el récord Guinness de haber filmado más películas pornográficas. Participó en más de 1900 películas. ¿Sabías que hoy en día las mujeres ya ven casi el mismo nivel de pornografía que los hombres? Lesbianas y gays son las categorías porno más vistas por mujeres hoy en día. Hay pornografía que ya está siendo censurada en internet, sobre todo es la que tiene que ver con agresividad o con faltas éticas muy graves. Las mujeres que más pornografía ven rondan entre los 25 y los 34 años y normalmente son empresarias o directoras de empresas y actrices. Una de las películas pornográficas más famosas de toda la historia se llamó Gozo en el Pozo. ¿Sabías que las actrices porno no utilizan sus nombres reales? ¿Sabías que la actriz Mia Khalifa en realidad no se llama Mia Khalifa? Se llama Sarah Joe Chamon. Sylvester Stallone, el que protagonizó la película de Rocky, en sus inicios fue actor porno y le pagaron $200 por hacer una película. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Acuérdate que yo soy Diego Segura. No te olvides de darle like a este video, de suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente.